228 kilos. Pero, ¿qué pesa 228 kilos? Una caja fuerte grado 4, una caja fuerte armero. Vamos a instalarla, pero esto tiene su complejidad, claro. 228 kilos manejado en este tamaño tan pequeño es muy difícil de transportar, de mover, de instalar. Para esto hace falta una preparación previa. No la instalamos hoy, la instalamos en un par de días, pero vamos a empezar a prepararla desde ya. Acompáñanos en este video interesante, preparación y montaje de una caja fuerte grado 4. Pocas en el mercado hay como estas y sobre todo la seguridad que nos da. Voy a ir a por una radial, porque esto parece plástico, pero esto es metal, es una cinta de metal, hay que cortarla y hay que desarmarla para llevarla en piezas y poder dominarla mejor. Como le voy a quitar la pastilla de instalación, primero, este es el certificado de garantía, la referencia, también pequeñas instrucciones de instalación. Aquí está la firma de Ollé y el sello, lo cual garantiza su grado, que en este caso es grado 4. La puerta de esta caja fuerte está compuesta de dos elementos y yo sé que a ustedes en este momento les va a llamar la atención. Uno es teclado numérico, este que está aquí, y el otro es llave de gorja. Yo tengo varios videos, muchos videos divulgando que las gorjas en puertas son muy vulnerables, de lo más vulnerable que hay en el mercado. Es igual esa llave de gorja a las que yo muestro en los videos, no tiene nada, pero absolutamente nada que ver. De hecho, esta caja fuerte es certificado 4. ¿Es el mismo certificado? Otra pregunta. ¿Es el mismo certificado de las puertas grado 4? Tampoco tiene nada que ver. Para poner solo un ejemplo, la certificación de la estructura y la puerta, la tapa de estas cajas fuertes tienen que aguantar durante X minutos lanza térmica. Una lanza térmica en cualquiera de las puertas que nosotros tenemos en segundos las derrite. Eso tiene que aguantar, eso tiene un cemento con microfibra de acero que evita que cuando le den con la masa salpique. Bueno, es exagerada la estructura y construcción de esas cajas fuertes. Entonces, que nos quede esto claro, no es lo mismo las gorjas a las gorjas de puertas y no es la misma certificación. Esta llave tiene 12 centímetros y entra prácticamente toda. Entra 10 centímetros, lo cual indica la distancia en la que está la cerradura y todo lo que hay que intervenir para poder atacar la cerradura. Vale, giramos, damos la clave de serie que siempre es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y giramos lo que es el tirador. Vale, aquí ya vamos a analizar las características de seguridad de la puerta. Tanto hoja, esto es la hoja o la puerta, tanto la puerta como la caja, el grueso de ella y del material que viene construido es de 50 milímetros. Aquí se puede ver 50 milímetros. Para llegar a los bulones, hasta el contacto con el bulón son 65 milímetros. En la puerta que nos encontramos, 12 puntos de cierre, 12 bulones. Aquí tenemos los 12 bulones, 2 superiores, 2 inferiores, 4 laterales y estos 4 laterales. Esto, si se llegase a taladrar la cerradura, eso tiene un cristal con una especie de cordones que se llaman rebloqueos. Una vez salte esto, el acceso por el frontal ya es imposible. Ya hay que atacar el que quiera, o si has perdido las llaves y has llamado a alguien y ocurre esto, o los ladrones. Esto es lo que constituye la puerta. Bueno, tiene unas gavetitas aquí a diferentes alturas para poner aquí armas, para poner los artículos de valor. Hay que tener en cuenta que esto es una caja fuerte que supera los 1.700 euros solo de costo, más instalación. Esto asciende más de 2.000 euros. La tapa son aproximadamente 60 kilos, entonces quitamos la tapa, ya esto se nos queda en 160 y algo kilos, cuerpo 160, tapa
60 y es la forma en que se transporta. Lo envolvemos, lo tapamos para un poquito de discreción. Esto pesa... Oh, man! ¡Wow! Que se vence, tío. Oiga, pero es que ustedes no saben una cosa, venga, acérquese. Mira, acá hay masa muscular. Bueno, ya estamos en la vivienda y les voy a explicar brevemente en qué consiste la instalación de esta caja fuerte con la pastilla. Esta es la pastilla. Esta es una placa de instalación. Sobre esto va la caja fuerte. Es una pastilla que tiene su número de serie, está certificada para este tipo de instalación. El lugar donde la vamos a instalar va a ser este rincón. Recuerde que son cajas fuertes vistas, sobrepuestas. No hace falta que estén empotradas ni camufladas. Por la construcción, la estructura de la caja fuerte y el tipo de instalación, puede ser vistas. Vamos a cortar. La vamos a pegar a la pared, vamos a cortarle este rodapié, ponemos la pastilla y encima de la pastilla atornillamos la caja. Es aparentemente simple. Más simple es que nos llamen a nosotros para que la instalemos. Ahí les dejo el teléfono. Con esta herramienta, esa multiherramienta, es para hacer el corte aquí. Lo hemos marcado antes en ángulo y aquí. Este trozo lo hemos querido quitar para cortarlo con la máquina de la engritadora, pero está muy pegado y clavado y va a acabar rompiéndose. Entonces nada, vamos a cortar aquí. La pastilla con el certificado, la plaquita hacia el exterior. Ya la ponemos en el agujero que le hemos preparado. Ahora sí, perfecto. Bueno, una vez hemos colocado la pastilla, ahora cogemos con un lápiz y rayamos donde va a ir el agujero. Esto tiene que ser bastante preciso. En los 4 agujeros quitamos la pastilla y ahora vamos a hacer esos agujeros al principio sin percutor por el porcelanico para que no rompa ni estalle. En este tipo de suelos hay que tener en cuenta, según el mapa, que por aquí no pase ningún trozo de tubo, ningún mecanismo, porque si no lo rompes y la lías bien. ¡Ataladra! Bueno, vamos ahora a cambiar de máquina. Vamos a meterle más candela a esto. Martillo. Una vez realizados los 4 agujeros para los tornillos, lo que vamos a hacer es pegar la pastilla en el suelo, adherirlo, y con eso pues usamos esta especie de polímero. Esto es un pegamento que lo usamos en toda la superficie. Y ahora lo cogemos siempre teniendo en cuenta, como lo hemos movido varias veces, siempre teniendo en cuenta la placa hacia adelante. Pues aquí tenemos ya lo que es el taco químico y rellenamos los huecos. Esto es la clave de la buena sujeción de esas cajas. Y ahora los 4 tornillos. Perfecto. Vamos a dejar ahora 30 minutos que seque para poder apretar las tuercas. Es un 30 minutos, ya está como cemento de 3 años de haberse echado. Entonces esperamos y luego ajustamos con las tuercas. Ya ha pasado el tiempo, ahora vamos a poner la tuerca en cada sitio. Son 4 arandelas y 4 tuercas. Ahora con un vaso, en este caso de 19, procedemos a apretar.
Bueno, vamos a preparar ahora lo que es el vaso. Este es de 24, perdón. El tornillo, ese es el tornillo que va a sujetar o que va a unir lo que es la caja fuerte con la pastilla, ¿no? Y ahora vamos con la caja fuerte. Perfecto. Ahí está, encima de la pastilla. Ahora cogemos, una vez ya está centrada, cogemos el tornillo con la arandela, lo ponemos y ya esto es lo más sencillo que puede haber. Atornillar con el dedo, preparamos el vaso de 24 y apretamos. Ya está. Ahora le ponemos las tapitas. Esto hay muchas medidas y muchas distancias las cuales las podemos poner. Esto ya depende de lo que queramos meter en ellas. Esta tapita tapa el tornillo, va sobrepuesto. Ya está. Esto es todo, amigos.